En esta presentación vamos a ver lo que es el proceso de fabricación por fundición. Esta es una presentación que, como bien dice esta diapositiva, la realizó Daniela Pérez, que hoy está en metrología. Y bueno, vamos a empezar por lo que tiene que ver con la definición, ¿no? Se trata de un proceso de fabricación intermedio o final en algunos casos, el cual consiste en llevar el material con el que se conformará la pieza a su estado líquido para luego colarlo en un molde que contiene la cavidad para reproducir la forma requerida y finalmente obtener la pieza que una vez alcanzada la solidificación y el enfriamiento del material. Digamos, a diferencia del proceso de forja, en este caso nosotros lo que vamos a hacer es fundir el material, ¿no? Y esto tiene una cantidad de implicancias, ¿no? En principio, desde el punto de vista del proceso, lo primero que tenemos que tener en cuenta es las temperaturas de trabajo. Y como bien nosotros comentamos, lo que vamos a hacer es colocar un material líquido dentro de un molde. Y una vez que el material se solidifica dentro del molde, adopta esa forma, nosotros lo que vamos a hacer es retirarlo del molde, ya sea si el molde es permanente abriendo el molde o si el molde es descartable destruyéndolo, y así obtener la pieza final. Desde el punto de vista del proceso, esto lo que nos lleva es que claramente el material del molde tiene que poder soportar altas temperaturas, ¿no? Nosotros en este caso vamos a estar hablando de fundición de acero, fundición de aluminio, fundición gris, fundición nodular. Entonces en estos casos las temperaturas, sobre todo para la fundición gris y el acero, están en el orden entre los 1400 y los 1600 grados. Eso requiere que desde el punto de vista del proceso, nuevamente, los materiales con los que se utiliza el molde tienen que poder soportar esta temperatura y mantener su geometría, mientras que nosotros realizamos el proceso de colada, ¿no? Que acá en este caso nosotros lo llamamos, ¿no?, colarlo en el molde, que significa verter el material líquido dentro del molde. Desde el punto de vista, en este caso, del proceso, es un proceso de fabricación intermedio, dado que nosotros vamos a tener que terminarlo generalmente por un proceso de mecanizado. Si bien hay procesos, por ejemplo, como la microfusión, que permiten que nosotros tengamos una muy buena calidad superficial, digamos, en la gran mayoría de los casos vamos a requerir de un proceso de terminación. La otra característica que viene de la mano con el hecho de fundir el material es que, a diferencia, por ejemplo, del proceso de forja, que es el otro proceso de conformado que hemos visto, en el proceso de fundición nosotros vamos a ser responsables de la aleación que tenemos que conformar. En forjado, nosotros compramos un material que viene un proceso siderúrgico, con lo cual nosotros tenemos garantizado que los aliantes y que el material que nosotros adquirimos justamente fue logrado por, en este caso, una empresa siderúrgica. En este caso nosotros somos los responsables de lograr la aleación, ¿no? Vamos a tener que colocar la cantidad de aliantes y vamos a tener que partir de una chatarra y vamos a ser responsables de que después ese material cumpla con las características del material que nosotros necesitamos fabricar. Entonces, si el proceso es intermedio, se obtendrá una geometría próxima a la final, a la cual se llega después por un mecanizado posterior. Bueno, ¿qué particularidades? Es un método apto para obtener piezas con mayor grado de detalle geométrico y menores espesores que la forja, ¿no? Y esto tiene que ver justamente con la característica de colocar un material líquido dentro de un molde. Tamaños que podemos realizar, podemos hablar de piezas pequeñas, medianas y muy grandes, ¿no? De hecho, podemos citar en este caso acá el ejemplo de lo que son matrices de estampado de hasta 45 toneladas. Y bueno, el peso justamente va del orden del gramo hasta varias toneladas. Acá tenemos algunos ejemplos, ¿no? Digamos, la fundición tanto sirve como para poder hacer piezas ornamentales, como en este caso podemos ver aquí esta pieza que tenemos aquí a la derecha, como también piezas funcionales, en este caso un pistón de aluminio. Y tenemos piezas muy pequeñas hasta piezas muy grandes, en este caso como son, en este caso, una hélice de barco, ¿no? Digamos, la variedad de tanto de geometrías y de funcionalidad que puede tener la pieza realmente son muy variadas, así como también los tamaños, ¿no? Bueno, terminación superficial. La terminación superficial, digamos, barriendo lo que son las particularidades del proceso, puede ser regular a muy buena en función del proceso utilizado, ¿no? Vamos a ver nosotros a lo largo de esta presentación distintos procesos, ¿no? Como son el proceso de tierra en verde, proceso de tierra autofraguante y lo que es cáscara, no funciona en cáscara, que se denomina shell. Y particularmente nosotros lo que hemos podido recabar de información de empresas, ¿no?, que trabajan
con estos procesos es que, bueno, entre estos tres procesos realmente no hay diferencias apreciables en las superficies obtenidas. En algunos casos pueden ser terminaciones superficiales muy buenas. Particularmente las mejores terminaciones superficiales y precisión dimensional, en definitiva, también la vamos a poder lograr con el proceso que es a la cera perdida o de microfusión, ¿no? El costo es menor que una pieza forjada, diferencia que se acentúa cuanto más compleja es la pieza, ¿no? Y esto viene de la mano con que, bueno, en forja nosotros tenemos el material en estado sólido, con lo cual nosotros tenemos que deformarlo plásticamente, y eso involucra maquinaria que es costosa. En este caso nosotros los costos van a estar dados por la energía involucrada en la fusión y en la generación tanto del modelo como del molde. Entonces, en función de cuanto más compleja sea la forma, más diferencia tenemos con las piezas forjadas que, como ustedes saben, requieren de una gran cantidad de pasos para lograr piezas con una complejidad geométrica mayor. Bueno, las propiedades mecánicas podemos decir que son similares en todas las direcciones, aunque menores que en una pieza forjada, ¿no? Y esto viene de la mano un poco con las características de la contracción o de la solidificación de un material líquido, ¿no? El material, a medida que se va solidificando, vamos a ver que hay un proceso de contracción que nos puede generar el defecto que se denomina rechupe, y a su vez también, en función de cómo es la velocidad de enfriamiento, vamos a tener algunas propiedades mecánicas que van a depender justamente de este proceso de solidificación. Como particularidad podemos comentar que, bueno, todos los materiales, ¿no? En este caso estamos hablando de los materiales metálicos que se usan en la manufactura, se fundieron en alguna etapa de su proceso, ¿no? Por ejemplo, los que se consideran de forja, ¿no? Principalmente, por ejemplo, los lingotes fundidos son palanquillas de colada continua. Antes justamente de recibir el trabajo de formación han estado en estado líquido, ¿no? en algún momento. Y bueno, esto es un aspecto muy importante que nosotros lo hemos comentado en la primera diapositiva, que, bueno, a diferencia de la forja, que compran el material a terceros, los fundidores lo tienen que desarrollar, y eso conlleva un conocimiento profundo de metalurgia, ¿no? Para que nosotros podamos asegurar la calidad, en este caso, del baño líquido. Esta es una aclaración que, bueno, sirve para muchos ámbitos, ¿no? Bueno, pero ningún metal fundido que ofrece el mercado y la tecnología es el más apropiado para ser utilizado bajo distintas condiciones de proceso. Nosotros vamos a tener que seleccionar el adecuado en función de qué, básicamente de las normativas que tenga que cumplir la pieza que nosotros queremos fabricar, y también las características o consideraciones básicas, experiencias que tienen en este caso los desarrolladores o los diseñadores en función de la pieza, en función de las exigencias que va a tener esa pieza en servicio. Bueno, ¿cómo es la evolución de las aleaciones, ¿no? Digamos, como para hacer una reseña histórica. Las aleaciones ferrosas son aquellas que surgen de la combinación de dos elementos principales, como son el hierro y el carbono, ¿no? Las primeras aleaciones de hierro que se pudieron utilizar llegaron desde el espacio en forma de meteoritos. Acá tenemos un ejemplo, por ejemplo, una espada que se denomina celestial, forjada a partir justamente de los elementos que se pudieron hallar en un meteorito. Se trataba básicamente de hierro, níquel, carbono y cobalto, ¿no? Y fueron utilizadas como materia prima para elaborar elementos como espadas, sustituyendo las primeras aleaciones de cobre, que fueron las primeras que se empezaron a trabajar, ¿no? A medida que el hombre empieza a poder desarrollar aleaciones, el primer proceso a través de lo cual lo puede realizar es a través del pudelado, y se consigue reducir el porcentaje de carbono y azufre por medio de aireación en un horno de reverbero, ¿no? Con la mejora de los equipos de fusión se obtuvo el primer metal líquido conocido como hierro sucio. Luego aparecieron los altos hornos y cubilotes, y esta fue la base para la fabricación de los primeros aceros. Ahora bien, lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta, lo primero que nosotros vamos a analizar es la composición de la fundición, ¿no? Nosotros sabemos que toda aleación de hierro-carbono con hasta 2% de carbono se lo denomina cero, ¿no? Por encima del 2%, 2,4%, nosotros ya vamos a estar hablando de fundiciones. Ahora bien, ¿qué diferencia una fundición blanca, ¿no?, de una fundición gris? Principalmente dos características. El agregado del porcentaje de silicio. Esto significa que cuanto mayor silicio, en este caso, tenga la aleación, justamente para un porcentaje de carbono mayor al 2,4,
el carbono va a tender a formar lo que se llaman láminas de grafitos. El carbono va a tender a asociarse en forma de láminas. En cambio, si el silicio es menor al 0,5, lo que vamos a tener principalmente como consecuencia de la segregación del carbono es cementita. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si nosotros trabajamos con porcentajes bajos de silicio, obtenemos una fundición blanca. Si trabajamos con grandes porcentajes de silicio, con porcentajes mayores al 0,5, obtenemos fundición gris justamente por que la segregación del carbono es en forma de grafito. Sin embargo, también hay otra variable que es de influencia, que es la velocidad de enfriamiento. ¿Esto qué significa? Que para obtener fundición blanca necesitamos que la velocidad de enfriamiento sea alta. Si nosotros enfriamos el material de forma lenta, damos más tiempo para que justamente la segregación del carbono se dé en forma de grafito y obtengamos entonces en consecuencia una fundición gris. ¿Qué propiedades tiene la fundición blanca? Es una fundición dura, es una fundición frágil y resistente a la abrasión o resistente al desgaste. Mientras que la fundición gris no tiene propiedades variables, relativamente blandas, tiene una buena maquinabilidad, ¿no? Tiene buena resistencia a la compresión, tiene una muy buena capacidad de absorber vibraciones. Y bueno, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, particularmente para lo que es la fundición gris. Ahora, ¿qué sucede? ¿Nosotros podemos obtener fundición blanca o fundición gris? No, hay un término intermedio en el cual la fundición se denomina atruchada, ¿no? Que es en la cual nosotros tenemos parte de la estructura con hierro y cementita y parte de la estructura con hierro grafito. Entonces, tenemos una combinación de las dos características, lo cual hoy por hoy no es algo que sea buscado, ¿no? Y vamos a tratar de fijar este concepto con este ensayo, que es un ensayo de cuña, ¿no? Entonces, analizando, vamos a ver que en estas cuñas lo que tenemos es que la primera tiene el porcentaje de silicio más bajo, la segunda cuña tiene un porcentaje de silicio más alto, y así siguiendo hasta la cuña de la derecha. Y a su vez, como la sección, como el espesor de la cuña hacia abajo se va haciendo más fino, nosotros lo que tenemos son distintas velocidades de enfriamiento. ¿Qué significa? Que esta zona que tiene mayor sección, evidentemente lo que tiene es mayor capacidad de conservar su temperatura, con lo cual la velocidad de enfriamiento en este caso es más baja. La zona más fina de la cuña es la zona que tiene mayor velocidad de enfriamiento, dado que tiene una superficie expuesta mayor y eso le permite una mayor transferencia de calor. ¿Y qué es lo que podemos ver? Que bueno, cuando nosotros tenemos porcentajes de silicio, en este caso el 1,13%, vemos que para velocidades de enfriamiento no tan altas ya tenemos fundición blanca. Ahora, a medida que aumentamos el porcentaje de silicio, lo que vemos es que para obtener fundición blanca realmente necesitamos velocidades de enfriamiento muy altas. Acá tenemos una imagen, por ejemplo, de lo que podría ser de lo que es la fundición de esta cuña, y podemos ver zonas donde tenemos fundición blanca, zonas donde tenemos fundición gris, y esta zona intermedia donde tenemos una composición mixta, ¿no? ¿Por qué a nosotros nos interesa esto desde el punto de vista del proceso? Porque si nosotros queremos tener, o queremos obtener, o queremos fabricar una pieza de fundición gris, tenemos que tener cuidado que en función del diseño de piezas que estemos buscando, si alguna zona es muy fina, si esa zona se enfría muy rápido, puede ser que obtengamos fundición blanca o fundición atruchada, ¿no? Entonces es importante conceptualmente que podamos entender eso, que nosotros la posibilidad de que obtengamos fundición blanca o fundición gris depende del porcentaje de silicio. ¿Por qué? Porque el silicio es un grafitizante, y a su vez también de la velocidad de enfriamiento del material. Bueno, ¿qué materiales se funden? Y la realidad es que una limitante para poder fundir un material justamente es la temperatura, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que poder elevar el material a esa temperatura, tenemos que entregar energía para poder elevar el material a esa temperatura, y a su vez después tenemos que poder diseñar un contenedor, un molde que pueda soportar esas temperaturas manteniendo su resistencia mecánica. Entonces, podemos ver, por ejemplo, que la fundición gris, la temperatura de fusión está entre los 1300 y los 1400 grados. La fundición nodular está en el mismo rango de temperatura. Más adelante, cuando hacemos la fundición nodular, vamos a entender por qué. El acero sin alear, estamos hablando de entre 1550 y 1600 grados. Es el material que requiere la mayor temperatura para fundir, y por ende es el material más costoso de fundir, justamente por la energía que tenemos que poner en juego para poder fundirlo, y a su vez también por cómo tiene que estar conformado el molde. Los aceros inoxidables están alrededor de los 1400 grados, aluminio sin alear estamos hablando de 650 grados, cobre 1080, y bueno, los demás materiales ustedes lo pueden consultar acá en esta tabla.
Vamos a hablar de la fundición gris, ¿no? La fundición gris tiene la característica de ser uno de los materiales de los que más se funden a nivel mundial, ¿no? Y el material gris tiene determinadas características que lo hacen particular, ¿no? Digamos, las propiedades mecánicas, en este caso la tracción, son bajas, pero las propiedades a la compresión son buenas, son relativamente buenas comparadas con un acero o con una fundición nodular. Entonces, eso lo hace apto para, por ejemplo, todo lo que son bloques de motor. Además tiene una característica de función gris que tiene que ver con la absorción de vibraciones, que vamos a ver más adelante, que también lo hacen muy útil, por ejemplo, para lo que son bancadas de máquinas y demás. Su capacidad de transmitir calor lo hace un material apto para, por ejemplo, fabricar discos de frenos, soporte de rodamiento, bloque de motor, poleas. Acá tenemos, por ejemplo, una salamandra, ¿no? Este sistema de calentamiento, y, como decíamos, bancadas de máquinas. Como decíamos antes, estamos hablando que para la fundición gris estamos hablando por encima del 2,11% de carbono. Y después tenemos acá el eutéctico, que en este caso está determinado por el 4,3%. Vamos a ver que, a diferencia de cuando trabajamos con aceros, no vamos a trabajar con la composición de carbono para determinar en qué parte del diagrama nosotros estamos trabajando, sino que vamos a trabajar con un concepto que es carbono equivalente. Pero bueno, esto es para que ustedes tengan una idea de en qué parte del diagrama estamos. Fundición green, características. Bueno, son aleaciones, ¿no?, de hierro, carbono y necesariamente de silicio, ¿no?, donde el fósforo y el azufre son impurezas. El contenido de carbono va del 2,5 al 4,5%. La resistencia a la tracción es baja. Podemos hablar de estos rangos de dureza. Vemos que la dureza también es baja. Posee una excelente maquinabilidad. ¿Por qué? Posee una excelente maquinabilidad porque, dado que la matriz metálica está interrumpida por láminas de grafito, el grafito tiene dos características. La primera, que es un material de baja resistencia mecánica, y a su vez un material que es autolubricante, ¿no? Entonces, eso permite que realmente la fundición tenga una muy buena maquinabilidad. Lo que tenemos que tener cuidado es con el porcentaje de silicio, ¿no? El silicio es un material abrasivo, y a su vez también con la contaminación de lo que puede ser el material del molde. Si nosotros estamos fundiendo en un molde de arena, si esa arena queda en la superficie del material y después mecanizamos, el material, la arena es un material justamente muy abrasivo para las herramientas. Tiene una muy buena capacidad de absorber vibraciones, nuevamente porque la matriz metálica está interrumpida por estas láminas de grafito. Tiene buena resistencia al desgaste y su temperatura de fusión lo hace un material económico de fundir, ¿no? Al ser un material frágil, posee una fractura de color gris oscura, dada la presencia de grandes cantidades de grafito. Y en este caso yo me voy a permitir la licencia de avanzar unas diapositivas para que ustedes puedan ver la estructura, ¿no? Voy a avanzar unas diapositivas y ustedes van a poder ver en este caso, en esta imagen de la izquierda, cómo es una metalografía de una fundición gris. Y ustedes pueden ver la matriz metálica y van a ver todas estas láminas de grafito, que en este caso la metalografía se ven en 2 dimensiones, pero si uno pudiese verlo, el material en 3 dimensiones, vería que todas estas láminas son tridimensionales y justamente lo que interrumpen es la matriz metálica. Por eso la absorción de vibraciones es tan buena y por eso también el material es tan frágil y tan poco resistente a la tracción. Bueno, volvemos hacia donde estábamos y podemos ahora analizar un poco uno de los productos que se pueden fabricar con fundición gris, que son los bastidores de máquinas, ¿no? Por ejemplo, el bastidor de una máquina herramienta tiene la característica de que la herramienta genera vibraciones de una determinada frecuencia, y la característica que tiene la fundición gris es que, dado que la estructura metálica está interrumpida por las láminas de grafito, tiene buena capacidad de amortiguamiento de esas vibraciones, en comparación con el acero y ni que hablar del aluminio, ¿no?, que transmite muy bien las vibraciones. Entonces, bueno, buena resistencia al desgaste y la corrosión y excelente absorción de las vibraciones hacen que este material sea muy útil para lo que es la fabricación de bancadas de máquinas. Las vibraciones, si se transmiten al bastidor y vuelven a la herramienta, lo que hacen justamente es empeorar la terminación superficial y deteriorar los filos de la herramienta de forma prematura, ¿no? Bueno, ¿qué ventajas, ¿no?, tenemos sobre, por ejemplo, la fundición de acero? La fundición de hierro presenta una temperatura de fusión mínima, ¿no?, de 1148 grados, con un porcentaje, en este caso, de carbono equivalente. De carbono equivalente, pues vamos a ver lo que es, de 4,3%.
¿Y qué significa que la temperatura mínima es de 1148 grados? Si ustedes ven la tabla anterior, van a decir, pero era la temperatura de fusión, decíamos 1400. Porque bueno, esta es la temperatura de fusión teórica, ¿no? Por eso tenemos que hacer un sobrecalentamiento del material siempre, ¿no? Nosotros en el horno vamos a tener que sobrecalentar el material, ¿para qué? Para poder transportarlo y para poder colarlo, y que en ese enfriamiento o pérdida de calor, en todo ese transporte del material, el material no se solidifique y no pierda fluidez. La mejor temperatura, por eso, acá nos comentan que es de alrededor de 1300 grados. Para aumentar la fluidez se los puede sobrecalentar, con eso podemos obtener espesores más finos, pero lo que sucede es que tenemos un mayor grado de oxidación, y a su vez también el material a esa temperatura tiene la capacidad de atrapar una mayor cantidad de gases, y a su vez en el enfriamiento lo que podemos tener es un tamaño de grano más grande, ¿no? Entonces tenemos que tener un control de la temperatura preciso. Una pieza de hierro gris tiene un precio menor que una de fundición de acero, dado que las instalaciones son más económicas, y esto es todo relacionado con la temperatura de fusión, que es relativamente baja y a su vez requiere de refractarios más económicos. Bueno, acá tenemos el gráfico que nos habla de el porcentaje de silicio a partir del cual nosotros tenemos fundición gris y el porcentaje de carbono, ¿no? Hay zonas, como ustedes saben, en las que podemos tener tanto fundición gris como fundición blanca. Y tenemos que, si bien presenta una mejor maquinabilidad que la fundición nodular, el acero y la fundición blanca, la misma se ve afectada negativamente conforme aumenta el porcentaje de silicio, ¿no? Que nuevamente es un elemento necesario porque es el que nos permite justamente que el carbono se nuclee en forma de grafito, porque es un grafitizante. Vamos a ver este video. Este video lo que nos muestra es un poco cómo se comporta el material a la hora de ser mecanizado, y podemos ver que justamente la matriz metálica, al estar interrumpida por grafito, es un material que se comporta de forma muy frágil, ¿no? Entonces podemos ver que no se desprende una viruta continua, no tenemos una buena capacidad de formación plástica, sino que tenemos un comportamiento frágil. Por esta razón es que el tipo de desgaste sobre estas herramientas es un desgaste acá en el labio de incidencia, en la zona de incidencia, debido justamente a una acción de desgaste, ¿está bien? A diferencia de los materiales que tienen mayor deformación plástica, que nos generan un cráter en el pecho de la herramienta o en el plano de ataque. Lo que queremos comentar acá es que justamente la composición, o lo que nosotros podemos ver en la estructura metalográfica del material, es lo que explica por qué el material se comporta de esta manera, ¿no? Otra de las características que podemos mencionar en relación a lo que es una fundición gris respecto de un acero, que en este gráfico de izquierda podemos ver, de la derecha, podemos ver un ensayo de tracción, ¿no? Y podemos ver que la resistencia a la tracción de acero es realmente muy superior, y en el acero tenemos un periodo de fluencia marcado. Acá en la fundición gris nosotros lo que vamos a tener es una menor resistencia y un comportamiento mucho más frágil. Ahora, ¿cuál es la ventaja de la fundición gris? La tenemos justamente en lo que es la resistencia, principalmente a la compresión, ¿está bien? Este material trabaja muy bien a la compresión, y eso es lo que hace que para bastidores realmente funcione de forma adecuada. Vamos a analizar un poco qué es lo que sucede con la fundición de acero. Como dijimos, el acero es una aleación de hierro-carbono, donde el carbono no supera el 2,2%. Para el acero la temperatura de fusión es en promedio de 1500 grados, dependiendo de la composición química de lesiones, lógicamente. Tiene una elevada tenacidad, es maleable, tiene un elevado límite elástico y una densidad de 7,8 kilogramos por decímetro cúbico. Dentro de lo que tiene que ver con las características del acero no vamos a profundizar demasiado, porque dentro de lo que es la carrera ya ustedes conocen bastante las características del acero. Vamos a hablar ahora de lo que es la fundición nodular. La fundición nodular es un caso muy importante de cómo la morfología, en este caso del carbono, afecta las propiedades mecánicas del material. Nosotros lo que vamos a hacer para poder obtener, en este caso, una fundición nodular, cuya diferencia principal es que la matriz metálica ahora no está interrumpida por láminas, sino que contiene nódulos, significa esferas de grafito en su interior, a partir del agregado de un material que lo que produce son burbujas en el interior del material líquido, y produce en esas burbujas, que son zonas de menor presión, la acumulación de grafito, y que en esas zonas se acumule el grafito. Eso se hace a partir del agregado de magnesio al baño líquido,
y se logra en esta forma, bueno, lo que comentábamos, ¿no? Que el grafito no forme láminas sino nódulos. Desde el punto de vista de las propiedades mecánicas, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que logramos? Al no estar la matriz metálica interrumpida por láminas, lo que tenemos es una mayor resistencia a la tracción y una mayor ductilidad del material. Ahora también, la otra característica que tenemos, o que perdemos si se quiere, es la capacidad de absorber vibraciones, porque en este caso la matriz metálica se ve interrumpida por láminas, en este caso no. Entonces, con este material tenemos otras características, que es que, por ejemplo, no tenemos el mismo amortiguamiento. Pero bueno, en definitiva, la gran característica principal de la fundición nodular es su ductilidad, ¿no? Tiene una mayor resistencia a la tracción y además una mayor ductilidad. ¿Cómo es el desarrollo de la fundición nodular? ¿No? En principio, el primer desarrollo utilizó como nodulizante el cerio. En este caso que estamos hablando de nodulizante es ese material que dentro del baño líquido genera burbujas y lo que crea son esas zonas de baja presión donde se aloja el carbono en forma de grafito. Debido a su elevado costo y problemas de control de proceso, el cerio no se pudo utilizar en la práctica industrial. Durante la Segunda Guerra Mundial, lo que se utilizó en vez de cerio fue magnesio como elemento estabilizador, pero debido a la gran violencia de su reacción, recuerden que el material se está vaporizando dentro del baño líquido, este proceso tampoco prosperó. Recién a partir del año 47, luego de varios desarrollos, se logró modificar esa reacción mediante la disolución de magnesio en níquel. Y de esa forma se conoció lo que hoy se conoce como ductile iron. Entonces, la fundición nodular en definitiva comparte con la fundición gris las ventajas de un bajo punto de fusión, una alta colabilidad, no exige tratamiento térmico, tiene buena maquinabilidad y bajo costo de producción. Es mayor el costo de producción a la fundición gris, porque recuerden que es el mismo baño al cual nosotros le agregamos un material nodulizante, ¿no? Y es un 30% menor que el acero por su temperatura de fusión. Permite la fabricación de piezas más livianas que las piezas fabricadas por fundición gris, dada su mayor resistencia, ¿no? Y eso nos permite también entrar en un mercado de otro tipo de piezas, como por ejemplo podemos ver acá un cigüeñal de fundición nodular. ¿A qué se debe que podemos fabricar un cigüeñal? Un cigüeñal que tiene solicitaciones dinámicas, ¿no? Bueno, justamente al aumento de la resistencia a la tracción, el alargamiento de la rotura, con relación a la fundición gris, ¿no? Ya no tenemos esa fragilidad que teníamos con esta fundición gris. Acá vamos a ver un video en el cual vamos a ver una fundición nodular en la cual estamos haciendo una torsión, ¿no? Y podemos ver la capacidad que tiene el material de poder deformarse sin romperse, ¿no? Fíjense que a medida que va avanzando el video, lo que podemos ver es realmente una muy buena capacidad de deformación plástica del material, cosa que sería realmente muy difícil de lograr con una fundición gris, ¿no? Y todo esto tiene que ver justamente con la morfología del grafito. Bueno, ahí se rompió el material y acá podemos ver justamente el grado de deformación plástica que se pudo lograr previo a la fractura del material. Los diagramas lo que nos permiten también, en el caso de que nosotros estamos trabajando con un material fundido, es ver en qué zona o con qué porcentaje de aliantes a nosotros nos resulta más conveniente fundir desde el punto de vista del proceso. Y en este caso, el diagrama de equilibrio lo que nos permite ver en este caso, acá estamos hablando de un diagrama de plomo estaño, por ejemplo, que en el caso de fundir una pieza con aleación correspondiente al eutéctico, ¿no? en esta zona, la zona del eutéctico, la ventaja que tenemos es que utilizamos la menor cantidad de energía ¿para qué? Para poder llevar el material a estado líquido. ¿Por qué? Porque estamos a la mínima temperatura de fusión del material. Otra ventaja que tenemos es que el traspaso de la fase líquida a la fase sólida se hace a temperatura constante y no tenemos una combinación de fases en la cual tenemos conviviendo una fase líquida con una fase sólida. Entonces, estas dos ventajas lo que hacen es que siempre trabajar con el eutéctico sea más provechoso desde el punto de vista de proceso. Ahora bien, algo que nosotros comentábamos anteriormente.
el diagrama de hierro-carbono se ve modificado por el porcentaje de silicio. Esto significa que si nosotros quisiésemos analizar con propiedad cómo es el comportamiento durante el enfriamiento de una aleación, por ejemplo, de fundición gris con un 4% de carbono, la realidad es que el porcentaje de silicio nos va a modificar el diagrama. Y nosotros tendríamos que trabajar con un diagrama ternario. Eso significa que tendríamos que tener para cada porcentaje de carbono un respectivo diagrama en función del porcentaje de silicio. Dado que eso no es práctico, para poder representar todas las composiciones y las fases que nosotros obtenemos durante el enfriamiento, lo que se hace es utilizar la ecuación que se denomina carbono equivalente. Que en este caso, el carbono equivalente, ¿qué es lo que nos permite? Que si nosotros colocamos el porcentaje de carbono de la aleación más un factor multiplicando el porcentaje de silicio, podemos trabajar sobre el diagrama de hierro-carbono, pero entrando con ya no el porcentaje de carbono, sino con el porcentaje de carbono equivalente. Esto simplifica el análisis de cómo es el comportamiento de la aleación. Pero tenemos que tener en cuenta que el silicio afecta el comportamiento del material. Dentro de lo que es la fundición nodular, y sobre todo la fundición nodular hipereutéctica, ¿no? En este caso estamos hablando de esta zona del diagrama, ¿no? De la zona derecha del diagrama, tenemos la característica de que la velocidad de enfriamiento y la calidad metalúrgica del líquido influyen en cómo es el comportamiento del material a la hora de su solidificación. ¿Y esto qué significa? El acero, la fundición gris, el aluminio son contractivos. Eso significa que a medida que se van enfriando, se van solidificando, el material se contrae, tiene un menor volumen. Ahora bien, cuando la fundición nodular es hipereutéctica, el material puede tanto contraer como en algunos casos puede expandir. Y eso es función de la velocidad de enfriamiento y de la actividad del grafito en el baño líquido. Y para eso tenemos que distinguir lo que son los nódulos primarios, que en este caso son nódulos que tienen mayor tamaño, ¿no? Mayor diámetro, mayor volumen, porque recuerden que estos son esferas, y los nódulos eutécticos que tienen un menor tamaño, un menor volumen, en este caso menor a 45 micrómetros. ¿Y cómo es el comportamiento del líquido al solidificar? Los nódulos primarios se forman en el líquido a una temperatura más alta y se forman bajo lo que se llaman fuerzas de solubilidad, son grafito disuelto en el baño líquido, ¿no? Y como están sometidos a las fuerzas de solubilidad, va a depender que el líquido pueda expulsar ese carbono del tiempo que nosotros le demos. ¿Esto qué significa? Que si nosotros enfriamos el líquido de forma rápida, no le vamos a permitir en esa primera etapa que el carbono que está disuelto pueda formar estos nódulos primarios. Los segundos nódulos, los nódulos más chicos, se forman durante la transformación eutéctica, ¿no? Y son expulsados de la matriz metálica justamente en el periodo de la transformación eutéctica, de la solidificación. Y en este punto ya las energías que están en juego no son las energías de solidificación, sino que es la entalpía de solidificación, son energías mucho más altas. Entonces, ¿esto qué significa? Que si nosotros le damos tiempo al material de que expulse carbono en los nódulos primarios con la fuerza de solidificación, vamos a tener menor carbono para que después sean expulsados en el periodo eutéctico. Este porcentaje de carbono, si nosotros le damos tiempo que se libere en esta etapa, ¿no? Antes de la transformación eutéctica, estos nódulos ocupan un determinado volumen en el líquido. Ahora, si no le damos tiempo, no ocupan volumen en el líquido porque están disueltos, y después lo que va a suceder es que los va a expulsar el eutéctico. Y cuando los expulsa el eutéctico, ahí sí ocupan volumen, y lo que van a hacer es van a generar la expansión del material durante el periodo eutéctico, o sea, durante la contracción de solidificación. Que no va a ser contracción, va a ser expansión, ¿no? Porque justamente el eutéctico va a tener mucho carbono para poder expulsar. Entonces, ¿por qué hablábamos entonces de la velocidad de enfriamiento? Porque justamente si enfriamos muy rápido, no damos tiempo a que se genere este efecto y se generan más nódulos secundarios o nódulos eutécticos que son los que generan la expansión.
¿Y por qué hablábamos de la calidad del líquido en la diapositiva anterior, ¿no? En esta diapositiva nosotros decíamos que también depende de la calidad metalúrgica. Porque si efectivamente nosotros colocamos un grafito que no se disuelve en el material líquido, que no se llega a disolver, realmente va a haber poco carbono después también para pulsar en el eutectivo, con lo cual el material, si la calidad de grafito no es buena, lo que va a suceder es que nunca va a tener un comportamiento expansivo por esa característica. Entonces, ¿cómo se obtiene la fundición nodular? Tenemos dos procesos, la inoculación y la nodulización. La inoculación, su objetivo es mediante la adición de elementos grafitizantes y desoxidantes, aumentar justamente el porcentaje de silicio. ¿Y qué logramos con eso? Que el carbono se agrupe en forma de grafito, ¿está bien? Entonces, lo que logramos es formar grafito y no cementita. Ese proceso se llama inoculación. Hasta acá tenemos, si dejamos todo igual, fundición gris. Para obtener fundición nodular necesitamos la nodulización, que significa que las láminas de grafito, justamente al solidificar, no se solidifica en forma de láminas, sino crear zonas de baja presión, ¿no? A través de la formación de burbujas con magnesio ioserio, y que el carbono entonces se agrupe en el espacio que dejan esas burbujas, y que justamente por eso la morfología del grafito sea nodular y no laminar. Bueno, acá tenemos un video que vamos a analizar justamente de la producción de fundición nodular. Perdón, este no es el video, así que vamos a buscarlo en la lista de reproducción. Acá está, fundición nodular. Es este video. Acá lo que vamos a ver es que tenemos el material líquido, en este caso tenemos el material líquido, y en la cuchara lo que vamos a tener, el cuchara es el lugar donde nosotros vamos a mortar el material líquido. Acá tenemos un horno basculante, y lo que vamos a hacer es colocar el material líquido en una cuchara para después poder colocarlo dentro de un molde. Dentro de la cuchara tenemos lo que decíamos antes, el magnesio ioserio, que lo que nos van a permitir justamente es que se generen burbujas. Fíjense lo que decíamos, ¿no? Se genera una reacción, dado que el material que estamos colocando como nodulizante lo que hace es se vaporiza y genera burbujas dentro del baño líquido, que son los que le dan lugar a que el grafito se forme en forma de esferas. Entonces por eso vemos que hay una reacción del material, ¿no? Al tomar contacto con el nodulizante. Acá estamos volcando todo el contenido del horno en la cuchara. Vamos a ver ahora que lo que van a hacer es extraer la escoria, ¿no? Toda la oxidación que se genera en la superficie del material líquido. Ahí podemos ver que lo que le colocaron es justamente, son elementos que permiten justamente la nucleación de la escoria y poder extraerla de forma más sencilla, ¿no? Bueno, ahí están extrayendo toda la escoria que se encuentra en la superficie, y una vez que retiran la escoria, lo que van a hacer es pasar al proceso de colada, que significa poder colocar todo este material líquido dentro del molde. ¿Para qué? Para que justamente el material pueda tomar la geometría del contenedor. Vamos a adelantarlo un poco. Y bueno, en este caso podemos ver cómo, vamos a ver cómo transportan en este caso de forma manual la cuchara y colocan el material dentro del molde. Este proceso se lo denomina justamente colada. Y bueno, acá lo que podemos ver es que prácticamente, porque no en la totalidad, colocan el material líquido dentro del molde. Y el resto, lo que les sobra, lo colocan acá en lo que se puede denominar una lingotera, ¿no? Fíjense, muchas veces estas cucharas así se utilizan, ¿no? Esa cantidad de material que se colocó en un primera instancia, sirve por ahí para hacer algún análisis químico y demás para poder corroborar la aleación. Y bueno, acá están colocándolo directamente lo que son una lingotera para después tener un lingote, en este caso de sección cúbica, ¿no? Bueno, muy bien. Pero la idea del video es que nosotros podamos ver cómo es la reacción del nodulizante, ¿no? Que era un poco lo que habíamos comentado anteriormente.
Otro material que podemos fundir es el aluminio, ¿no? Y las aleaciones de base de aluminio son muy utilizadas en la industria automotriz, dado que tienen un menor peso específico y han desplazado hoy en día la fundición gris en blocks, capas de cilindro y principalmente para vehículos pequeños, ¿no? La característica principal que tiene el aluminio es justamente su menor densidad y por otro lado también su menor punto de fusión, lo cual permite que podamos trabajar en lo que se denominan procesos de inyección, ¿no? Los procesos de inyección están destinados a materiales no ferrosos justamente debido a que nosotros tenemos que inyectar material y ese esfuerzo de inyectar, ¿no? De generar material en un cilindro e inyectarlo dentro de la matricería no se puede hacer cuando el material tiene temperaturas de fusión muy altas. No tendríamos material lo suficientemente resistente como para que pueda soportar esos compromisos mecánicos de presión y temperatura. Se lo considera un material ligero con una densidad de 2,7 kg por decímetro cúbico, cuyo punto de fusión es 660 grados, ¿no? En comparación con los 1400 que estábamos hablando de una función gris, por ejemplo. El silicio en un rango entre el 5 al 12% es el elemento aliante más importante porque promueve un aumento de la fluidez en los materiales fundidos. En menores cantidades se añade magnesio o cobre con el fin de aumentar la resistencia. Hoy en día el consumo es tan solo superado por el de hierro y el acero. Bueno, ahora vamos a analizar un punto muy importante que es la solidificación, ¿no? Como dijimos antes, el hecho de que el material esté líquido nos lleva a tener que lidiar con una cantidad de características que tiene este proceso, a diferencia, por ejemplo, de un proceso de forjado o un proceso de arranque de viruta. Entonces, ¿qué es lo que vamos a analizar en este gráfico? En principio tenemos la zona de alimentación, este es el canal de alimentación. En este caso tenemos un molde superior que está dividido por esta línea de cierre, ¿no? Podemos ver acá la línea de cierre que divide el molde superior del molde inferior. Acá tenemos una cantidad de material que se va a denominar mazarota y vamos a ver después más adelante qué función tiene. Y tenemos distintos tipos de solidificación, ¿no? Lo que se llama solidificación progresiva, que ¿qué significa? Que el material, como pierde mucho calor contra el recipiente, en este caso contra las paredes del recipiente, hace una solidificación desde el exterior hacia el interior. Y después tenemos una solidificación direccional, que es desde la zona más alejada del canal de ataque hacia el canal de ataque, ¿no? Entonces tenemos dos características. Solidificación progresiva tiene que ver con viene de la mano con el hecho de que justamente todas las paredes del contenedor es por donde tenemos una mayor transferencia de calor. Y la dirigida, que tiene que ver con que la zona más alejada del canal, ¿no? A medida que el material va entrando acá se va enfriando, con lo cual la zona más alejada del canal es la primera que empieza a enfriar y hace que la solidificación vaya del extremo más alejado hasta el extremo más cercano del canal de ataque. ¿Cómo es la solidificación progresiva? Supongamos que nosotros estamos fundiendo un lingote cilíndrico, ¿no? Cortamos una sección y vemos esta imagen que ustedes pueden ver acá arriba a la derecha. En el pasaje de estado líquido a sólido, lo que vamos a tener son tres fases, ¿no? La primera parte del material que se enfría es la cáscara exterior, que es esta primer capa que se encuentra en el diámetro más exterior. En contacto con la superficie del molde, ahí tenemos una gran cantidad de transferencia de calor contra el molde, en este caso, que tiene una temperatura significativamente menor que el material que colocamos. Con lo cual, como la velocidad de enfriamiento en esa zona es tan alta, se producen granos finos equiaxiales, justamente porque la velocidad de enfriamiento es alta, dado que el molde está a una temperatura inferior. Ahora, una vez que esta zona se solidifica, lo que tenemos es que la fase 2, que ya esta zona de granos en forma de aguja, lo que sucede es que ya este material que se enfrió hace de barrera térmica, que significa que ya no hay un gradiente de temperatura tan alto, con lo cual no hay una conducción de calor o un vector de calor tan grande entre esta zona del material y el recipiente. Con lo cual es un proceso más lento. La masa del molde ya ha calentado y tiene un diferencial de temperatura menor con el metal. Si el molde es de arena, se habrá secado pasando a actuar como un aislante, y en esta fase se inician lo que son los granos columnares, ¿no? Hay un gradiente de transmisión de calor importante en esta zona, con lo cual los granos ya no son equiaxiales, son direccionados. Ahora bien, ¿qué pasa en la fase 3? Ya estamos en el centro de la pieza, con lo cual ya la transferencia de calor es mucho más baja. Entonces ya los granos no son en forma de aguja, son granos equiaxiales, tienen mucho tiempo para crecer. ¿Por qué? Porque justamente la transmisión de calor es mucho más lenta, con lo cual
los granos crecen, tenemos granos equiaxiales y grandes, ¿no? Evidentemente los diferentes procesos de fundición, así como también los materiales de moldeo y la geometría de la pieza a obtener, van a afectar significativamente la forma y el tamaño de grano. Esto significa que podemos tener distintos granos, distintos tamaños de grano en una misma pieza, si es que la misma pieza tiene distintas secciones y las velocidades de enfriamiento son diferentes. Las aleaciones eutécticas solidifican de una manera muy parecida a un metal puro. Lo hacen a una sola temperatura menor que la de los componentes individuales de aleación. Bueno, eso lo hemos visto en diapositivas anteriores, ¿no? En la cual justamente decíamos eso. Decíamos que si trabajábamos en el eutéctico, la ventaja que teníamos era la de la menor temperatura de fusión, y a su vez que lo que hacíamos era que la solidificación se dé en un solo punto de temperatura. Las neutécticas solidifican en un rango de temperatura porque tenemos una convivencia de fases de estado sólido y líquido. En este proceso de 3 etapas, en el caso de las aleaciones neutécticas, demuestra la existencia de segregación química, variación de la composición química, según sea la ubicación que nosotros estemos analizando, en este caso, por ejemplo, de ese lingote. Entonces, bueno, acá podemos ver con un zoom, ¿no? Un poco más de detalle, los granos equiaxiales de menor tamaño por la mayor velocidad de enfriamiento, los granos columnares, porque seguimos teniendo un gradiente, si bien menor, tenemos un gradiente de temperatura importante, y también tenemos justamente un vector de transmisión de calor alto, y en el zona interior ya tenemos prácticamente una transmisión de calor muy baja, lo cual permite que el tamaño de grano crezca bastante y a su vez sea equiaxial y grueso, ¿no? Bueno, el modo que una pieza solidifica va a influir sobre la calidad, ¿no? Y en este caso yo me voy a tomar una licencia, les pido disculpas por la desprolijidad, pero antes de explicarle la solidificación direccional, dado que vamos a comentar algunos problemas derivados de lo que son las contracciones del material, me voy a adelantar y vamos a ver primero lo que es la contracción, ¿no? Las características de contracción. Entonces, como nosotros sabemos, los materiales metálicos, a medida que su temperatura disminuye, los materiales se tienden a contraer. Entonces, esta contracción tiene una marcada influencia en la fabricación de piezas por fusión. Su cantidad, ¿no? Cuánto se va a contraer el material, depende del tipo de material que estemos trabajando, de la geometría de la pieza, del proceso y de la técnica de fundición con la que estemos trabajando. Vimos una salvedad, ¿no? Vimos que, por ejemplo, la fundición nodular puede tener un comportamiento diferente, ¿no? Puede tener un comportamiento en algún punto, sobre todo las aleaciones hipereutécticas, que puede ser expansivo, pero la contracción principalmente va a ocurrir en 3 etapas, ¿no? Vamos a tener la contracción líquida, que es la contracción del material mientras el material todavía está en estado líquido, pero se está enfriando. La contracción mientras se está solidificando, que es la contracción de solidificación. Y por último vamos a tener lo que es la contracción sólida. Entonces, vamos a ver cómo es el calentamiento y la solidificación del material, ¿no? Nosotros partimos del material que está a temperatura ambiente, lo vamos a calentar porque queremos fundirlo. Llegamos a la temperatura de fusión, le entregamos calor, ¿no? El material lo que hace es cambiar de estado con esa energía, y luego cuando se transformó en líquido va a seguir aumentando su temperatura hasta que a la temperatura de la salida del horno. ¿Está bien? A la temperatura de salida del horno, el material, ¿qué es lo que va a suceder? Se va a empezar a enfriar. Y cuando se empieza a enfriar, se empieza a contraer mientras está en estado líquido. Luego llega a lo que tiene que ver con la temperatura de solidificación, en la que a esta temperatura hay una contracción de solidificación, y luego tenemos, en este caso, todo lo que tiene que ver con la contracción del material en estado sólido. Entonces, ¿cómo varía el volumen específico del material? Varía en estado sólido, ¿está bien? Si nosotros la curva, si vamos desde la D a la C tenemos el calentamiento, si vamos de A a B tenemos el enfriamiento, ¿no? Entonces, lo que vamos a tener es, en este caso, el material líquido. El material líquido se enfría, se contrae, ven que el volumen específico disminuye, hasta que empieza la solidificación en el punto B. Mientras se está solidificando, el volumen específico sigue bajando, o sea, hay una contracción del material mientras se está solidificando. Y luego tenemos una contracción a la vez cuando el material ya se ha solidificado, ¿no? Que esta solidificación es la misma, que esta contracción con el material sólido es la contracción que tenemos, por ejemplo, las piezas de forja, por las cuales nosotros tenemos que hacer la matriz
más grande, porque el material, cuando contraiga, para que tenga las medidas que nosotros acordamos con el cliente, recuerden que tenemos la contracción en estado sólido. No es la misma contracción que se da en forja. Pero en fundición tenemos que tener en cuenta la contracción en estado líquido y la contracción de solidificación. Bueno, ¿qué pasa con la contracción líquida? El material se sobrecalienta justamente para poder transportarlo, para poder llevarlo, para poder colarlo en la cuchara y de la cuchara poder transportarlo dentro del molde, y para que mientras lo colocamos dentro del molde y el material va recorriendo todos los intersticios del molde, no se nos solidifique y alcance la zona más alejada del molde, ¿no? Entonces ese sobrecalentamiento justamente lo que va a hacer es que cuando el material después empieza a enfriar, se va contrayendo, ¿no? Mientras el líquido va perdiendo calor, va disminuyendo su volumen. Si eso nos pasa dentro del molde, esto se soluciona de forma sencilla. ¿Por qué? Porque agregamos más líquido, ¿no? Mientras se está contrayendo. No hay más problema que ese. Ahora, ¿qué sucede cuando el material se está contrayendo mientras se solidifica? Ustedes lo pudieron ver en el primer diagrama que analizábamos. ¿Cuál es la zona que primero se solidifica del material? Toda la pared exterior. O sea, toda la pared exterior es la primera que se solidifica, se genera esa cáscara, ¿no?, alrededor del material. Y adentro el material todavía está líquido y se está solidificando. ¿Y qué pasa? Se contrae. Se contrae cuando ya hay toda una cáscara exterior. Esto significa que, ¿cómo hace el material para contraerse si no hay ninguna forma de que nosotros podamos seguir aportando material, porque todo el perímetro, toda la superficie ya se solidificó? Lo que va a suceder es que se va el material a contraer en el último punto donde nosotros, el último punto en caliente, el último punto a solidificar. En esa zona vamos a encontrar un vacío, porque va a ser todo ese porcentaje de contracción donde no hubo material que lo pudiese ocupar. Para solucionar esto hay un mecanismo o hay una herramienta que son las mazarotas, que lo que van a hacer es suministrar material líquido a las zonas de la pieza que son las últimas en enfriar. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es correr ese defecto de contracción de la pieza y realizarlo en este material, que es un material adicional, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a analizar ahora la contracción en estado sólido, que lo que va a hacer es principalmente cambiar la medida, porque una vez que la pieza se solidificó, esto es como en forja, lo que va a pasar es que la pieza va a tener una medida menor, ¿no? Va a ser más pequeña que el tamaño del molde. Con lo cual, lo que va a suceder es que las paredes de la pieza se van a separar del molde simplemente. Entonces, vamos a analizar cada una de estas etapas de forma gráfica para que nosotros podamos comprender después los inconvenientes que genera cada una. Nosotros colocamos acá material líquido, ¿no? Mientras el material está en estado líquido, se empieza a contraer. Yo acá este gráfico quizás no hubiese hecho esta panza con filo acá, lo hubiera hecho todo plano, debido a que lo que tenemos es una contracción de estado líquido, ¿no? Entonces acá tendríamos una línea horizontal, bajaría el nivel, pero en definitiva, digamos, el material sigue estando en estado líquido. Ahora, ¿qué pasa? Una vez que el material se empieza a solidificar, ¿qué es lo primero que solidifica? Todas las paredes contra el molde, y la superficie es lo primero que solidifica, porque es donde mayor transmisión de calor al ambiente tenemos. Entonces, ¿qué pasa? La solidificación es una solidificación justamente que va desde el exterior hacia el interior. Y la última zona en solidificar, como hubo todo contracción de todo el material que se fue solidificando, realmente no tiene material, el cual de acá se genera un vacío, que es material que no hay para llenar esta zona donde el material necesitaba contraerse. Entonces, esto nos genera este defecto. ¿Cómo lo podemos solucionar este defecto? Bueno, si nosotros acá colocáramos una cantidad de material que tuviese un volumen suficiente como para seguir abasteciendo acá de material líquido, este material se generaría acá ese defecto de rechupe, seguiría alimentando esta zona, y lo último en solidificar tendría que ser este sobrematerial que tendríamos que poner en esta parte superior. Entonces acá se generaría el rechupe y después esta zona la cortamos y acá no nos quedaría este defecto. Y bueno, la contracción sólida lo único que va a hacer es que las paredes del molde se separen, ¿no? Las paredes de la pieza se separen del molde, debido a que ya el material está sólido y lo que hace es se contrae una vez que se solidificó. Como le dije anteriormente, les voy a pedir disculpas por tomarme esta licencia de adelantarme dentro de la presentación, porque ahora vamos a retroceder y vamos a seguir analizando entonces justamente lo que queríamos ver en lo que tiene que ver con la solidificación dirigida, ¿no? Entonces, como decíamos, el modo en que la pieza se solidifica
influye sobre la calidad final, ¿no? Controlando el proceso de solidificación es posible aportar material líquido para compensar las contracciones. Recuerden que justamente lo que queremos es aportar material líquido en esa zona donde sabemos que es la última en solidificar y que se puede generar un rechupe. Entonces, siempre debe solidificar de una sección menor a una mayor, de manera que la última en solidificar sea capaz de alimentar la adyacente. De esa forma nosotros vamos a ver que en la contracción de solidificación no queden puntos aislados, zonas aisladas, las cuales se genera este efecto de contracción que no podamos compensar. Esto es lo que se conoce como solidificación direccional, ¿no? Que la última zona del molde, la última zona en llenar sea la primera en solidificar y la última zona del molde en la que nosotros colocamos material, o sea, en la boca de entrada del molde, sea la última en solidificar para que el efecto esté en ese canal de ataque. Esto es uno de los puntos más importantes de estudio, por ejemplo, con la simulación por elementos finitos, ¿no? Por lo que comentábamos, porque justamente en esas zonas, esos puntos calientes o las últimas zonas de solidificar es donde se genera el defecto. Ahora bien, nosotros queremos saber qué zonas se enfrían primero, qué zonas se enfrían después, queremos saber cómo es la velocidad relativa de enfriamiento de cada una de las zonas de la pieza y para eso tenemos que tener algún parámetro. El módulo de enfriamiento es ese parámetro que nos permite saber qué zona de la pieza se va a enfriar primero. ¿Y qué es lo que relaciona el módulo de enfriamiento? El volumen de la pieza con su superficie. Si para un mismo volumen la superficie es mayor, el módulo de enfriamiento es menor y la velocidad de enfriamiento es mayor. ¿Por qué? Porque tengo una mayor superficie expuesta por un mismo volumen. En este caso, este cubo que vemos acá, el cubo que tenemos acá, tiene una superficie expuesta para el mismo volumen que esta barra y sin embargo tiene una superficie mayor, con lo cual en este cubo lo que tenemos es, para un determinado volumen, una superficie menor que en esta barra, ¿no? Esta barra tenemos una superficie expuesta mayor, entonces esta barra se va a enfriar más rápido. ¿Cuál es el ejemplo de una pieza de módulo chico que tiene para un determinado volumen la mayor superficie? Una chapa, ¿no? La chapa, por ejemplo, una chapa es un material que para el volumen determinado realmente tiene una superficie muy grande. Entonces, ¿qué significa? Que este módulo de enfriamiento es muy pequeño y que la velocidad de enfriamiento es muy rápida. Piezas de mayor módulo tendrán menores velocidades de enfriamiento. Entonces, si nosotros queremos hacer una mazarota, que es justamente un material que tiene que seguir aportando líquido a la pieza, se tiene que enfriar más tarde que la pieza, tiene que tardar más en enfriarse. Por eso, las mazarotas deben permanecer en estado líquido para proveer de material a las últimas zonas de enfriar, y entonces el módulo de enfriamiento de la mazarota tiene que ser por lo menos un 20% del módulo de la pieza. Recordemos que esto todo descarte, ¿no? La mazarota es un material que después se descarta, se corta, no forma parte de la pieza solo para poder fabricarlo. Vamos a ver un ejemplo. Nosotros acá tenemos el material fundido y lo que vamos a hacer es lo vamos a colocar, en este caso, dentro del molde. Si nosotros dejásemos que acá el material se solidificara en este recipiente, lo que veríamos es un rechupe en esta zona central, como lo veíamos en el ejemplo que analizamos hace unos minutos. Ahora, supongamos que nosotros la pieza que queremos realizar es esta pieza que está acá, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Nosotros vamos a colocar el material líquido va a llenar la pieza, va a empezar a subir el nivel y el nivel lo que va a hacer es que lo último que terminemos de llenar va a ser la mazarota y por último el canal, ¿no? Va a ser lo último en llenarse de material líquido. La solidificación va a empezar a ser dirigida, ¿no? Desde la zona más alejada hacia el interior. Las paredes se van a solidificar. ¿Y qué es lo que sucede si acá no hubiese este aditamento de material o esta mazarota, ¿no? Imaginemos que acá el canal hubiese seguido de esta manera. Toda la superficie se solidifica. Toda esta zona se empieza a solidificar es el último punto en solidificar y como no hay forma de alimentar, no hay forma de que llegue líquido a esta zona antes de que solidifique, lo que genera acá se genera un rechupe o un orificio, falta de material en el seno de la pieza. Y la característica que tiene el rechupe es que al no ser superficial, al ser interno, tampoco lo vemos, o sea, se detectan las operaciones de mecanizado si hacemos un ultrasonido, por ejemplo. Ahora bien, ¿qué es lo que genera, cuál es el efecto de la mazarota? Al tener un módulo mayor, tarda más en enfriarse. Entonces, lo que hace es que mientras toda esta zona se está solidificando, la solidificación ya es dirigida. Y mientras esta zona se está solidificando, la mazarota le sigue aportando material. Lo que tenemos que tener cuidado es que no se nos cierre nunca este canal. Entonces,
va a seguir aportando líquido hasta que la pieza se solidifique. Una vez que la pieza se solidifica, lo que va a pasar es que la mazarota va a seguir solidificándose y el rechupe se va a generar en esta mazarota que después nosotros acá vamos a cortar, ¿no? Nosotros vamos a cortar y nos vamos a quedar con esta pieza. Ese es el sentido, esa es la función de la mazarota y por eso compensa este defecto de rechupe o de contracción. Entonces, son depósitos de metal líquido que alimentan al molde y compensan los efectos de contracción. Tienen que evitar que el rechupe se forme en el interior de la pieza y justamente lo que tenemos que buscar siempre es que solidifique en el último lugar. Donde van a aparecer defectos es en el último lugar en solidificar. Si lo último en solidificar, porque la pieza está bien diseñada, es la mazarota, el defecto va a aparecer en la mazarota, que es una zona de descarte. La forma, ¿no?, que tiene la mazarota debe permitir que el material se encuentre en estado líquido en el mayor tiempo posible, ¿no? Entonces nosotros lo que tenemos que buscar son geometrías, son formas que permitan acumular volumen con la menor superficie posible. Por ejemplo, la forma óptima, en la que tenemos el mayor módulo de enfriamiento, o sea, el mayor módulo, que significa que es la velocidad más baja de enfriamiento, son las fórmulas esféricas, ¿no? Pero hacer una mazarota esférica en un molde es muy complicado, con lo cual lo que se termina utilizando son mazarotas cilíndricas, ¿no? La relación de diámetro-altura es de 1 a 1,5, ¿no?, del diámetro con respecto a la altura. Y si nosotros acá analizamos, por ejemplo, en este caso, quisiéramos hacer este tipo de chapa, por ejemplo, ¿no? Nosotros queremos fundir una pieza que es muy parecida a un planchón. Directamente la mazarota puede ser el canal de ataque, ¿no? Nosotros la atacamos acá por la zona central. Fíjense que la solidificación siempre se hace desde la superficie hacia la zona interior. Y lo último en solidificar, ¿no?, por el gradiente de temperatura, va a ser esta zona que es canal y mazarota al mismo tiempo, ¿no? Esta es una de las características que podemos hacer en función de la geometría de pieza que tengamos. Estas diapositivas ya las hemos analizado, son las que nos permiten analizar cómo son las distintas fases de contracción. Y acá, por ejemplo, tenemos la tasa de contracción volumétrica de cada uno de los materiales que fuimos analizando, ¿no? El acero al carbono puede contraer de un 2,5 a un 3%, el acero con 1% de carbono 4%, la fundición blanca de 4 a 5,5%, estos son los volúmenes que nosotros tenemos que compensar, la fundición gris 1,6%, la fundición nodular puede ser un 2,7% contractivo como un 4,5% expansivo, con lo cual si nosotros tenemos un comportamiento expansivo, todo este mecanismo que estábamos hablando recién se modifica, ¿no? Es diferente porque en este caso no vamos a tener un material que se contrae, sino un material que se expande, y eso modifica todo lo que tiene que ver con el diseño. Ahora bien, nosotros estamos hablando de contracción volumétrica y decimos, bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo hacemos si nosotros quisiéramos calcular, ¿no?, la contracción lineal? En el caso de que nosotros estemos trabajando en el diseño del molde. Porque ustedes, como ustedes saben, digamos, la contracción total, ¿no?, contiene también a lo que es la contracción en estado sólido. Y esa contracción en estado sólido es la que yo tengo que tener en cuenta para sobredimensionar el molde, ¿no? Para sobredimensionar el molde para que después la pieza no me quede más chica cuando se enfría. Entonces, si yo quiero calcular la contracción lineal y conozco la contracción volumétrica, que es dato, ¿cómo hacemos? En definitiva, acá lo que ustedes tienen es un desarrollo para llegar a que la contracción volumétrica, ¿no?, en función de la temperatura, es igual a, que la contracción lineal es igual a la contracción volumétrica dividido 3. Entonces acá ustedes tienen los distintos pasos como para poder llegar a ese resultado, que es lo siguiente, ¿no? Asumimos que el volumen es el largo al cubo. Si calculamos cómo es la variación de volumen respecto del largo, lo que vamos a tener es que justamente esta derivada, en la cual, haciendo la derivada, nos queda que es 3 veces el largo al cuadrado respecto del largo. Si dividimos todo por el volumen, ¿no?, o sea, si vemos cómo es la variación de volumen respecto al volumen, lo que tenemos justamente es que nos queda 3 veces el diferencial del largo respecto del largo. Y si nosotros lo que hacemos es que justamente la variación del volumen respecto del volumen es igual a justamente la contracción volumétrica, y hacemos lo mismo con el largo y equiparamos, en definitiva lo que nos termina quedando es que la contracción lineal es la contracción volumétrica sobre 3. Es el desarrollo para poder llegar a esa ecuación.
Este concepto, en el cual nosotros sabemos que ahora que el último punto en solidificar es el punto donde nosotros se nos van a generar un rechupe porque no va a haber forma de que el material ahí se ocupe o que nosotros podamos aportar material, eso nos da ideas de cómo podemos solucionar algunos problemas geométricos. Digamos, si nosotros queremos fundir esta pieza, ¿no? Esta pieza en L que nosotros vemos acá, nosotros acá tenemos una zona de mayor volumen, la zona que se va a enfriar primero, perdón, que va a ser la última en solidificar, va a ser esta zona. Bueno, lo podemos corregir manteniendo una sección uniforme. Lo mismo si acá tenemos una zona en T, ¿no? Este vendría a ser el rediseño, que fíjense que en este caso acá lo que nos dicen es que podemos usar un material que es un enfriador, ¿no? Un material que permita, ¿no? Esto acá que dice núcleo insertado acá, lo que nos va a permitir es que esa zona se enfríe más rápido. Lo mismo, fíjense, si nosotros acá tuviéramos que hacer esta zona, esta pieza de forma original, tiene esta geometría, bueno, este podría ser un rediseño, ¿no? Y los rediseños, nuevamente, ¿qué es lo que buscan? Que no haya una zona dentro de la pieza que se mantenga líquida cuando ya el resto se ha solidificado. Y eso se lo denomina punto caliente, ¿no? El punto caliente, justamente la zona donde se va a generar el rechupe, la última zona en solidificar. Siempre que en un lugar de la pieza haya mucha concentración de masa, puede ocurrir un punto caliente que se enfría último, queda aislado y en consecuencia ahí se nos genera un rechupe. ¿Cómo lo podemos mejorar? Mejorando el diseño de la pieza a fundir o proveyendo, en el caso de la matriz metálica, de enfriadores. Los enfriadores son piezas metálicas, en este caso de cobre, que absorben mucho calor y hacen que esa zona se enfríe más rápido. ¿Está bien? Entonces, de esa forma, nosotros lo que tenemos es que esa zona se enfría primero, más allá de que tiene una mayor concentración de volumen, y entonces no permitimos que ahí se genere un rechupe. Ahora nos vamos a meter en lo que es el proceso de fabricación de piezas fundidas, ¿no? Vamos a ver lo que es fundición en arena, lo que es fundición de cáscara y demás. Y en este caso vamos a analizar primero un video para que podamos comprender, para que podamos analizar las distintas etapas del proceso de fundición, en este caso de arena. Perdón, acá les voy a pedir disculpas, es este video el que les quería mostrar. En este caso vamos a ver un caso de moldeo en arena, en el cual esa es la pieza retirada del molde con su canal de ataque y demás, pero vamos a ver el proceso de fabricación. Fíjense, en este caso tenemos una caja que es la que va a contener a la arena y al modelo, que ahora vamos a ver que el modelo, fíjense, es una pieza muy similar a la pieza que nosotros queremos lograr teniendo en cuenta la contracción, ¿no? Entonces se pone el modelo y el modelo se lo recubre con arena. En este caso se coloca un tamiz, ¿para qué? Para que la arena que está más cerca del modelo sea arena más fina y que tengamos una mejor precisión y una mejor terminación superficial. Entonces después se coloca el resto de la arena con el modelo en la parte inferior, ¿no? Ahí lo que se hace es se compacta. En este caso la arena es arena que se llama en verde, que significa que la cohesión o la vinculación de la arena viene de la mano solamente con el porcentaje de humedad que la arena tiene, ¿no? Y así adquiere su resistencia mecánica. Una vez que giramos el molde, nos queda el modelo colocado todavía en el molde. Acá se coloca un talco, se coloca la otra parte del modelo. Recuerden, este modelo tiene que tener en cuenta la contracción, ¿no? Es más grande que la pieza que después vamos a sacar, porque recuerden que acá va a estar material líquido que después se contrae cuando se solidifica y después se solidifica mientras ya está sólido. Así que en esta parte tenemos que tener en cuenta que este modelo es mayor a la pieza que vamos a colocar. Y acá tenemos el canal de ataque, lo que va a ser el canal de ataque, y acá tenemos lo que va a ser la mazarota. ¿Por qué hay una mazarota acá? Porque acá hay una zona de mucho volumen. Entonces, ¿qué pasa? Si esta zona es la última en solidificar, acá se va a generar un rechupe. Por eso ponen la mazarota cerca de esta zona donde hay mayor volumen. Vamos a tener una solidificación dirigida y en esta zona vamos a tener un problema. ¿Por qué? Porque el ataque no lo tenemos acá. Entonces acá el diseñador pone una mazarota. Seguimos avanzando. Entonces, ahí está haciendo la vinculación entre el canal de ataque y la mazarota, ¿no? Recuerden, la mazarota tiene que tener un volumen de enfriamiento mayor que el de la pieza. Acá coloca la caja para el molde superior. Esto lo que va a hacer es justamente que acá quede un espacio para que después se pueda llenar por material, el canal de ataque y la mazarota. Y acá colocamos nuevamente la arena para generar el molde superior. Se coloca la arena, ya sea piso o no y demás. Y acá se va haciendo la boca para facilitar la entrada del material líquido. Recuerden que este es el canal de entrada.
una vez que tenemos esto, ¿qué es lo que se hace? Fíjense que en este caso ya esta persona ya sacó el caño acá, que era el que hacía el canal de entrada, y la mazarota. O sea que estas zonas en el molde ya quedaron listas. ¿Qué es lo que hay que sacar? Hay que sacar el modelo para que le deje espacio al material líquido cuando tiene que entrar. Entonces es por esto que acá, en este caso, el modelo tiene que tener ángulo de salida. Y esto es algo que nosotros conceptualmente es importante y lo tenemos que tener en cuenta. Porque ¿qué significa? Si este modelo que está acá no tiene ángulo de salida, no lo puedo sacar del molde. Y si no lo puedo sacar del molde, no puedo fabricar el molde. Entonces, más allá de que el molde en este caso sea descartable, vamos a fabricar un molde por cada pieza que querramos fabricar, la pieza necesariamente tiene que tener ángulo de salida. Esto es un nollo. Nollo lo que permite es que la pieza pueda salir hueca desde el proceso de fundición, porque el material va a entrar, el material líquido va a envolver toda la zona del nollo y la pieza me va a quedar hueca en este caso. Y esto que vemos acá son salidas de gases, ¿no? Porque el nollo se hace con resina termofraguante, lo cual significa que después cuando entre el material líquido acá se van a generar gases y vamos a tener que poder hacer que se evacúen del ambiente. Bueno, una vez que retiramos el modelo, ya nos queda el molde listo y fíjense que acá se hace el proceso de colada, ¿no? Después del proceso de fusión, en este caso del aluminio, fíjense, se coloca el material de ataque, se va llenando el material y una vez que se llenó la mazarota significa que el material ya está lleno. Una vez que está, como el molde es descartable, una vez que se solidificó, lo que se va a hacer es destruir el molde de arena y fíjense que en este caso nos queda la pieza, ¿no? La pieza, la mazarota, fíjense el volumen de la mazarota cilíndrica como nosotros comentábamos, y el defecto de contracción va a quedar en la mazarota. Nosotros acá lo que tenemos que hacer es cortar el material. Y algo que se desprende en el análisis de esta pieza es el rendimiento metalúrgico, ¿no? Esto significa que para generar esta pieza que no sabemos cuántos kilos pesa, tenemos que fundir todo este excedente de material que en definitiva es un descarte. Si bien después lo podemos volver a fundir, realmente esto es algo que estamos fundiendo pero que no estamos vendiendo, ¿no? Lo que se vende después es esta parte de la pieza. Entonces, bueno, tenemos que tener en cuenta que si mazarotas muy grandes y canales de ataque muy grandes también van en contra del rendimiento metalúrgico de la pieza. Y ahí podemos ver el efecto del nollo y las líneas, ¿no? Ahí se veía la línea de unión del molde superior con el molde inferior. Entonces, ¿cómo es el proceso de fundición? Vamos a partir principalmente de chatarra. Lo que vamos a hacer después es fundir el material, ¿no? Una vez que el material lo hemos fundido, tenemos que haber fabricado en algún punto los moldes. Estos pueden ser moldes de arena, pueden ser moldes de cáscara, pueden ser moldes que se hayan fabricado por el sistema de microfusión, digamos, pero tenemos que haber fabricado el molde. ¿Para qué? Para que una vez que tengamos el material fundido, tengamos los moldes disponibles y podamos generar el proceso de colada, que es colocarlo dentro del molde. Luego rompemos el molde y después granallamos para sacar el óxido superficial y para poder sacar también cualquier desmoronamiento del molde que haya quedado en la superficie de la pieza. Entonces, ¿cómo calificamos o cómo clasificamos los procesos de fundición, ¿no? Tenemos los que son moldes perdidos, que significa que son moldes que los vamos a romper y que vamos a tener que hacer un molde por cada pieza que queramos fabricar. Entonces entran la fundición en arena, la microfusión y la fundición en cáscara o gel molding. Y después los moldes permanentes, que significa que son moldes que los voy a poder usar muchas veces para muchas piezas. En lo que entra la fundición centrífuga, la fundición inyectada, que la fundición inyectada lo que tiene son matrices metálicas, ¿no? Y recuerden que se utilizan en materiales no ferrosos. Y fundición en molde metálico por gravedad, ¿no? Que se lo suele llamar fundición en coquilla en lo que es el ambiente de la fundición y que sirven para hacer una gran cantidad de piezas con un mismo molde. Vamos a hablar ahora de lo que es la fundición en arena, ¿no? Que fue ese ejemplo que vimos de esta pieza de aluminio. Fundición en arena podemos hacer piezas muy grandes hasta piezas pequeñas y ojo, podemos hacer piezas con muy buena terminación superficial, ¿no? Que es algo que nosotros comentábamos al principio. Si está bien moldeada la pieza, realmente se pueden lograr buenas terminaciones superficiales. Y en este caso vamos a ver un video en el cual tenemos un sistema de fabricación de moldes, ¿no? En el cual el modelo es metálico, ¿no? Que es esta placa modelo que está mecanizada y que nosotros directamente ya vamos a colocar la arena sobre esa placa modelo. Este es un proceso de fabricación de moldes, ¿no? que es más rápido que el anterior, ¿no? Es un proceso semiautomático.
tenemos en este caso la placa modelo, colocamos la arena sobre la placa modelo y de esa forma podemos fabricar el molde. Se está haciendo la placa inferior y superior, ¿no?, al mismo tiempo, en simultáneo, con las dos placas correspondientes mecanizadas, que pueden ser, por ejemplo, fabricadas en aluminio en este caso, ¿no? Entonces se coloca la arena y este proceso nos permite tener una mayor productividad que el anterior, y también lo que nos permite es no tener tanta influencia del moldeador, ¿no? El moldeador, en el caso anterior, es una persona muy importante porque es la que va definiendo justamente el ancho del canal, dónde van colocados, las posiciones y demás. En este caso, todo eso queda ya definido por la placa modelo y por esta maquinaria, por eso este sistema es semiautomático. También hay sistemas automáticos de moldeo, que son equipos más grandes y más costosos, que permiten fabricar moldes con este estilo, pero ya directamente con un sistema automático. DISA, por ejemplo, es uno de los fabricantes de equipos automáticos de molde. Fíjense que acá, una vez que se compactó la arena, se levantó el molde, ¿no? Acá tenemos la placa modelo. Y acá, cuando venga el otro operador, lo que van a hacer es retirar de esta zona el molde, girarlo, y nos va a quedar la cavidad de la superficie ya moldeada, ¿no? Bueno, ahí están sopleteando para sacar la arena que haya quedado contra la placa. Ahí lo retiran y fíjense que cuando lo dan vuelta ya tenemos la cavidad del molde. Nuevamente esto es arena en verde. Ahí le está colocando el nollo, ¿no? Ahí tiene un dispositivo que es para centrar el nollo, para que justamente el orificio que va a generar el nollo quede centrado y la pieza no nos quede fuera de tolerancia. Ahora colocan la otra parte del molde. Y fíjense que en este caso ya les queda todo el molde conformado. Por eso este sistema de moldeo es un sistema semiautomático, ¿no? Si nosotros quisiéramos evaluar la capacidad que tiene una empresa de poder fabricar piezas, y tenemos que revisar un poco cómo es el sistema de moldeo, ¿no? Porque en definitiva van a definir cuánta cantidad de moldes pueden fabricar por hora, y en definitiva, bueno, cuántas piezas después pueden llegar a fabricar. Fíjense que acá hay una cantidad de pesas que lo que hacen es contrarrestar la presión metalostática. Cuando el molde se llena, el metal hace fuerza y lo que tiende es a separar los moldes. Por eso en este caso se le colocan estas pesas para contrarrestar justamente esa presión metalostática. Fíjense que acá en simultáneo, mientras están fabricando los moldes, se está haciendo también el periodo de colada con moldes previamente ya fabricados. Entonces, bueno, el sistema de fabricación de moldes nos da una idea también de la capacidad que tiene esa empresa de poder fabricar moldes, ¿no? Muy bien. Seguimos. Entonces, en relación a cómo se efectúa el proceso, hay dos variantes: en moldeo manual, utilizando un modelo, como en el primer video que vimos, y en máquina, empleando placa modelo, que es el segundo video que vimos. En función de la arena, es arena en verde cuando la cohesión se obtiene mediante la humedad, que es de 2 al 8% de humedad, y el molde no se seca. Es el sistema más económico, aunque las piezas son de menor calidad, en el sentido de que tiene menor rigidez el molde, entonces la precisión dimensional puede que no sea del todo la mejor, porque el molde se puede deformar plásticamente. En seco, ¿no?, al no haber humedad, lo que tenemos ahí es una resina que puede ser autofraguante, o sea que fragúa a temperatura ambiente, y que le da una rigidez adicional, ¿no? Le da una rigidez adicional que para los moldes generalmente se usa una resina que justamente fragúa a temperatura ambiente. Para los nollos se utilizan cajas de nollos que en este caso lo que hacen es utilizar resina termofraguante, que eso es una resina que fragúa con calor. Para lo que es fundición en cáscara, que todavía no vimos, y para lo que son nollos, generalmente es termofraguante. Entonces, fundición en arena. Vamos a ver que el proceso de fundición por la moldeo en tierra contiene la fabricación del modelo. Necesitamos fabricar el modelo, ya sea por placa o un modelo de madera o un modelo plástico. Necesitamos poder fabricarlo. Necesitamos fabricar los nollos, que generalmente se fabrican con resina termofraguante. Tenemos que fabricar el molde, tenemos que fundir el material lo tenemos que colocar dentro del molde y después romper el molde para sacar la pieza. Vamos a necesitar un molde por cada pieza que queramos fabricar. El rebabado, esto significa el corte del canal de ataque, la mazarota y todos los aditamentos que hagan falta para que la pieza salga con la calidad necesaria. El rebabado generalmente es manual, ¿no? Y tenemos la opción en algunos casos de que el rebabado también pueda ser en matriz. Después se hace un granallado para, en principio, poner en evidencia algún defecto superficial por desmoronamiento del molde y demás, y también ayuda a mejorar la superficie y también sacar cualquier resto de arena que haya quedado en la superficie, que es muy abrasivo con
las herramientas de corte para el proceso de terminación. Bueno, la fabricación de los modelos, ¿cómo es? Y los modelos permanentes se realizan en madera para pequeñas series y son moldes metálicos para grandes series. Hoy por hoy se están utilizando mucho modelos fabricados por 3 dimensiones, ¿no? O sea, por fabricación 3D, por sistema de adición de plástico. El proceso de fabricación con impresoras 3D de piezas plásticas justamente lo que permiten, bueno, fabricar modelos e ir probando con distintos modelos de una forma más repetitiva, más precisa y demás. También hay modelos transitorios, como son los modelos en cera o en telgopor, que en telgopor particularmente se pueden utilizar para el sistema que es LogFoam, que después vamos a ver un video al final de la clase. En cera vamos a ver que es microfusión, y la fabricación de los modelos de cera se puede hacer por un proceso de inyección o por un proceso manual. Se debe considerar tanto la contracción, recuerden que el modelo tiene que tener en cuenta la contracción del material en estado sólido, como el sobrematerial, los ángulos de salida y demás, que en este caso, para lo que es fundición en arena, son necesarios. Bueno, ¿qué pasa con la arena? ¿Cómo es la tierra de fundición o justamente la arena para la fundición? Está compuesta por cuarzo, ¿no?, que es dióxido de silicio, entre un 80 y un 85%, arcilla de un 10 a un 15%, bentonita, y agua de un 5 a 8%, que en este caso es la humedad, ¿no? Se puede utilizar también carbón vegetal, que lo que permite es se quema durante la colada y mejora la permeabilidad. Recuerden que dentro del molde también se generan gases que por algún lado se tienen que evacuar. El cuarzo hace a la arena permeable y refractaria. La arcilla actúa como aglomerante para darle resistencia mecánica y tiene marcada influencia sobre la cohesión y la plasticidad, mientras que la humedad colabora con la arcilla para darle justamente las propiedades de rigidez y de también maleabilidad cuando nosotros estamos moldeando. La característica que tiene que tener un molde tiene que ser refractario, porque es la temperatura a la que puede someterse la arena sin que se funda, ¿no? sin que pierda su resistencia mecánica. El punto de fusión de la arena de sílice pura es alrededor de los 1700 grados. También, bueno, depende de qué tipo de grano estemos trabajando, ¿no? La cohesión depende del aglutinante, ¿no?, y se determina principalmente por ensayo de compresión, y la cohesión es justamente la capacidad que tienen de unirse estos granos de arena en función del porcentaje de humedad y arcilla que tenemos. La permeabilidad, porque tenemos que evacuar los gases, como decíamos antes, si no, esos gases quedan atrapados adentro del molde y nos generan defectos de sopladuras dentro de la pieza. Y después el deslizamiento, porque nosotros necesitamos que todos esos granos se vayan acomodando para la geometría que nosotros queremos fabricar. Entonces es importante que tenga un buen deslizamiento para que se llenen todos los huecos del modelo. Vamos a hablar ahora de lo que es el proceso de microfusión. El proceso de microfusión o cera perdida. El proceso de microfusión o cera perdida consiste en fabricar un modelo de cera, ese modelo de cera recubrirlo con un material refractario, primero un material cerámico, después un material refractario, generar de esa forma el molde, luego calentar el molde para derretir la cera, sacar la cera del molde y fabricar justamente la pieza. Entonces, nuevamente, fabricamos el modelo de cera, lo recubrimos, hacemos que la cera se funda, la sacamos de adentro del molde y nos queda un molde justamente con todo el negativo de la pieza del modelo que hemos utilizado, vacío, ¿no?, porque la cera la hemos fundido y la hemos retirado. Y ahí colocamos el material líquido, en este caso metálico, y podemos generar este tipo de piezas. ¿Qué ventaja tiene este proceso respecto al proceso anterior? La principal ventaja es que si nosotros hicimos un modelo de cera por algún método en el cual no requerimos que acá haya ángulos de salida, podemos fabricar piezas que no tengan ángulos de salida. ¿Por qué? Porque justamente lo que vamos a hacer es recubrir la cera con un material refractario. Ahora, si nosotros fabricamos nuestra pieza de cera por inyección, bueno, para poder hacer la pieza de cera por inyección necesitamos que tenga ángulo de salida para poder fabricarla, ¿no? Entonces, bueno, de eso va a depender que la pieza tenga o no tenga ángulo de salida, por ejemplo. Los moldes son descartables. Entonces, ¿cómo son los pasos? Realizamos los moldes en aluminio si es que la cera la hacemos inyectada. Sobre los moldes se procede a la reproducción en cera de la pieza idéntica a la original. Esto es para fabricar los modelos en cera, ¿no? Se colocan los modelos iguales en una red de canales de colada de cera al cual se adhieren perfectamente distribuidas las piezas, que se llama racimo, que es esto que vemos acá arriba, ¿no? O sea, el primer paso es que fabricar las matrices para hacer las piezas de cera. Luego fabricamos la pieza de cera. Esas piezas de cera las unimos a lo que se llama racimo. Luego hacemos una inmersión
del racimo con todas las piezas adheridas en un material cerámico y después un material refractario, ¿no? Acá en el material cerámico, acá en el material refractario. Luego lo que hacemos acá es calentar todo el conjunto para poder sacar la cera de adentro del molde. Nos va a quedar el molde preparado, que lo precalentamos. Y una vez que lo precalentamos le podemos colocar el material líquido y de esa forma, una vez que rompamos el molde, lo que vamos a tener es el racimo metálico con todas las piezas colocadas. Acá vamos a ver un video de lo que es microfusión. Acá en esta parte inicial del video nos comenta que, bueno, que la microfusión se usa para la industria aeronáutica, para la industria alimenticia porque se puede fundir acero inoxidable o se pueden fundir aleaciones termoresistentes. Y la característica que tiene la fundición por microfusión es que tiene muy buena precisión dimensional y muy buena rugosidad superficial. O sea, este es el proceso por el cual nosotros podemos lograr piezas terminadas de fundición, que no requieran mecanizado, ¿no? Entonces acá vamos a volver acá a los ejemplos, bueno, se usa también para la industria militar y demás. Y a su vez, el hecho de que todas las piezas están conectadas a un racimo, también lo que hacen es que no tengamos tantos defectos por rechupe, porque tenemos una gran mazarota en el centro de la pieza, ¿no? Tenemos algunas imágenes del proceso, pero después lo vamos a ver particularmente más en detalle. Ese es el racimo con las piezas, ¿no? Acá vamos... Por eso fíjense que en este proceso no lo llaman microfusión, sino que directamente lo llaman netcast, ¿no? Que netcast significa fundición de piezas directamente netas, ¿no? Las que prácticamente las formas, la geometría es la geometría final. Fíjense, ahí se están fabricando los modelos de cera, ¿no? Los modelos después que se pegan en los racimos. Y esas son las distintas geometrías que se pueden lograr. Se pueden lograr geometrías con una complejidad geométrica muy alta y con una precisión dimensional muy buena. Esta es la característica que tiene este proceso y una gran diversidad de materiales, ¿no? Se puede fundir una gran cantidad de materiales diferentes. Bueno, acá nos están comparando que, bueno, ¿no? La microfusión respecto al mecanizado en cuanto a lo que tiene que ver con el descarte de viruta. Bueno, vamos a adelantar un poquito esto para que podamos ver el proceso. Acá el tamaño por bifurcación se pueden hacer piezas desde muy pequeñas hasta piezas muy grandes. Bueno, acá se hacen los modelos de cera, que en este caso fíjense que se hacen en estas matrices de aluminio, ¿no? Entonces, bueno, si nosotros fabricamos nuestros modelos de cera en una matricería, nuestra pieza necesita tener ángulo de salida porque lo estoy fabricando con un proceso que requiere el ángulo de salida, ¿no? Entonces, una vez que se generan todos los modelos de cera, acá hay distintas geometrías, ¿no? de modelo de cera, lo que hacen es se unen en el racimo, ¿no? Fíjense que la unión con el racimo generalmente es un proceso manual. Entonces quedan las piezas unidas a este racimo que a su vez hace de mazarota para todas las piezas, ¿no? Y una vez que está el racimo, después lo que vamos a tener que hacer es sumergirlo en el material cerámico y el refractario para poder generar el molde. Este proceso de inmersión generalmente es automático. Hay empresas en Argentina que fabrican piezas de microfusión por este mismo proceso, con esta misma tecnología. Entonces, el primer recubrimiento es un recubrimiento cerámico que lo que permite es que realmente la rugosidad o la terminación superficial es muy buena debido justamente a este primer recubrimiento, ¿no? Y al hecho de que la cera nos permite generar una muy buena calidad superficial. Después se le coloca un material refractario. Y después se van teniendo sucesivas inmersiones, ¿no? Que lo que van haciendo es dándole espesor al recubrimiento, ¿no? Fíjense que lo vamos sumergiendo en distintos tipos de recubrimientos justamente para poder darle consistencia al material. Bueno, acá nos están mostrando un corte, ¿no? de todo el racimo con todo el molde alrededor, con el material cerámico y justamente con el recubrimiento, porque nos están mostrando que después esto, al fundir la cera, la retiran y lo que nos queda es justamente todo el molde hueco para que nosotros podamos colocar el material metálico.
ahí quedan los espacios, y lo importante es que la terminación superficial es muy buena dentro del molde. Se precalientan después los moldes para que no haya un salto térmico tan alto cuando se coloca el material líquido. Se hace un precalentamiento. Y una vez que podemos sacar el molde del horno a la temperatura adecuada, lo que vamos a hacer es poder hacer la colada, ¿no? Fíjense que ya tenemos el material fundido, esperando para poder colarlo. Tenemos un horno basculante. Acá se puede ver en la superficie, se podía ver un poco la escoria. Tenemos la cuchara y sacamos el material precalentado, porque recuerden es un material cerámico, entonces tenemos que pasar por la temperatura de transición en la que tenemos el cambio de volumen, y ahí colocamos directamente el material fundido. Colocamos el material fundido y una vez que el material se solidificó, perdón, avancé mucho. Una vez que el material se solidificó, una vez que ya pasamos por el periodo de enfriamiento, lo que vamos a hacer es, fíjense ahora más adelante, destruir el molde, y de esa forma tenemos el racimo adherido a todas las piezas. Esto realmente después lo que lleva es un gran trabajo de separación, ¿no?, de las piezas del racimo. Pero es un proceso que tiene una muy buena precisión dimensional y una buena calidad superficial. Bueno, acá se puede ver el proceso, ¿no? El proceso de separación, en este caso con una sierra. Bueno, muy bien, ese es el proceso de microfusión o fundición a la cera perdida. ¿Qué características tienen? Reducida cantidad de material, espesores mínimos de pared se pueden lograr de hasta 1 milímetro, buena terminación superficial, buena resistencia de las piezas, bajo costo de mecanizado posterior, piezas de dimensiones reducidas de 5 o 6 piezas reducidas y piezas de hasta 5 o 6 kilogramos de acero con este proceso que acabamos de ver recién. Materiales, una gran variedad. Desde acero inoxidable, acero de carbono, aluminio, cobre, bronce, titanio, superaleaciones, aleaciones de base níquel, cobalto y demás, se pueden fundir o se pueden fabricar por este proceso. Y acá tiene una gran variedad de piezas en las que pueden ver tanto los detalles geométricos como tamaños y demás. Bueno, vamos a ver lo que es la fundición inyectada. La fundición inyectada, lo que tenemos es que el material fluido se inyecta a elevada presión en un molde metálico, que lo que sucede mientras nosotros inyectamos, tenemos que tener alguna forma de evacuar, ¿no?, el aire que está dentro de la matricería, y después se mantiene bajo presión durante el proceso de solidificación. Principalmente, ¿qué es lo que tenemos? Vamos a colocar el material líquido dentro de un cilindro. Ese cilindro lo que va a hacer es inyectar material dentro de 2 matrices metálicas. Esas matrices metálicas van a permanecer cerradas el tiempo suficiente para que la pieza solidifique, y una vez que solidificó se abren las matrices y cae la pieza terminada. La matricería tiene refrigeración, que lo que tiene por objetivo esa refrigeración es que la pieza se enfríe lo más rápido posible y de esa forma las propiedades mecánicas sean óptimas. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta acá? Dado que tenemos este mecanismo de inyección en el cual el material acá adentro está líquido, no podemos colocar materiales que tengan una alta temperatura de fusión, por eso esto queda reservado para materiales ferrosos. No tenemos inyección de acero o inyección de fundición. Esto viene de la mano justamente con el mecanismo de inyección, ¿no? Dentro de las máquinas de inyección tenemos las máquinas que son de cámara fría o de cámara caliente. Ahora vamos a ver un pequeño esquema del modelo de inyección. Perdón, les pido disculpas. Ahí está. Entonces acá tenemos una aplicación de lubricante y desmoldante, ¿no?, para la matriz. Y fíjense, inyección. Esta es una máquina de cámara caliente, ¿no?, porque el pistón lo que hace es trabajar con el material o inyectar el material dentro del crisol donde nosotros tenemos el material líquido, el material fundido. Entonces se inyecta el material ocupa todos los espacios dentro de la matricería. Hay un tiempo de permanencia de la matricería que está cerrada, en este caso lo que está circulando acá es refrigerante para poder enfriar lo más rápido posible la pieza, y después se abre la matriz y se expulsa la pieza. ¿Bien? Este proceso se repite, es un proceso que sirve para piezas en grandes series, y que por ejemplo en Argentina es el proceso en el que las fundidoras, o el proceso con el que las fundidoras argentinas se están abasteciendo a, por ejemplo, las piezas de la industria automotriz, ¿no? Es un proceso que tiene una muy buena precisión dimensional, es un proceso que tiene una buena terminación superficial,
Muchos defectos de rechupes y de efectos de solubilidad en aluminio, principalmente de hidrógeno, se ven atenuados con la presión de inyección, y los defectos también, ¿no? con la velocidad de enfriamiento también. Entonces, lo que se busca es fabricar la mayor cantidad de piezas posible, por eso también se utilizan aleaciones que tienen en lo que buscamos que la solidificación sea lo más rápida posible. Tenemos entonces lo que decíamos, máquinas con cámara caliente, que son máquina con cámara caliente, que son como las que estábamos viendo en el diagrama, ¿no? En el que nosotros estamos inyectando directamente con el cilindro sumergido en el crisol. Y después tenemos máquinas con cámara fría, en las cuales nosotros lo que vamos a hacer es colocar material líquido dentro del cilindro para cada inyección. ¿Qué características tenemos? Reducida cantidad de material, menor que en cualquier otro proceso, espesores de pared uniformes y delgados, que en aluminio pueden ser de hasta 1,5 milímetros o 2, muy buena terminación superficial, buena resistencia mecánica, bajo costo de mecanizado porque la geometría es muy similar a la final, y sirve para piezas pequeñas y medianas, ¿no? Digamos, porque tenemos que trabajar con estos equipos, con estas máquinas. Y es ideal para series grandes de piezas iguales, ¿no? Porque nosotros ahí tenemos que amortizar ya todo el diseño de la matricería. ¿Qué ventaja tiene la fundición inyectada entonces? Podemos aprovechar mejor la materia prima, mejores propiedades mecánicas, tenemos un mantenimiento más exacto de las medidas y una mejor calidad superficial. ¿Qué desventaja? Que bueno, tenemos que trabajar en el diseño de los moldes. Esos moldes también se erosionan debido a la velocidad de la temperatura de entrada del metal, y tenemos un costo por un equipo especializado, ¿no? y la necesidad de fabricar matrices metálicas. Por eso lo tenemos que trabajar con series grandes. Bueno, vamos a ver lo que es ahora shell molding, que es fundición en cáscara, ¿no? Nosotros acá vamos a trabajar con arena, con resina termofraguante, y lo que vamos a hacer en vez de un molde es una cáscara sobre la cual vamos a colocar el material fundido. Entonces, las cáscaras se obtienen con arena con resina, que lo que nosotros vamos a hacer es colocar la arena, ¿no? Como ven acá, vamos a colocar la arena sobre una placa calefaccionada, y entonces, en función del tiempo de permanencia que esté la arena contra la placa, se va a generar un espesor que se va a solidificar debido a que la resina es termofraguante. Entonces, una vez que tenemos esa cáscara, vamos a fabricar media cáscara con una placa, otra media cáscara con otra placa, las vamos a unir, las vamos a pegar, y luego, en este caso, las cáscaras están recubiertas con una arena para darle una mayor aislación térmica y una mayor resistencia mecánica. Se coloca el material fundido dentro de ellas. La característica que tiene la fundición en moldeo en cáscara o shell molding es que tiene buen acabado superficial, los moldes son estables. Estable significa que tiene una buena rigidez, ¿no? Las medidas son, la precisión dimensional es buena, digamos, tenemos una buena repetibilidad en las medidas. Se suelen utilizar para piezas que después no tienen un proceso de mecanizado muy importante, permite producir formas complejas con menos mano de obra. ¿Por qué? Porque se pueden automatizar. Esa es una de las ventajas al utilizar este tipo de arena termofraguante y estas placas. La ventaja es que podemos automatizar el proceso con relativa facilidad, cosa que no es tan fácil como ustedes pudieron apreciar por ejemplo, la fundición con arena en verde. Con esta técnica, con la técnica de resina para fraguar en caliente, es como se fabrican los nollos, ¿no? Ese método de caja caliente. Y bueno, el espesor y su resistencia depende del tiempo del proceso. Y acá vamos a ver un video como para poder aclarar un poco estas dudas. Acá tenemos el video de shell molding. Bueno, estas son las placas, ¿no? Las placas una vez fabricadas. Ahora vamos a ver cómo es que se fabrican, ¿no? Pero bueno, esta es un poco la placa. Fíjense que tenemos una placa para una mitad y la otra placa para la otra mitad. Y acá se le va a colocar un hoyo en el medio porque evidentemente esta pieza pareciera ser que es una pieza hueca, así ahí se ve, ¿no? Se coloca el hoyo. Y este proceso en particular permite hacer piezas de espesores finos debido a que la resina en contacto con el material genera una reacción exotérmica que hace que el material permanezca caliente mayor cantidad de tiempo. Acá este jarrón, por ejemplo, tiene un proceso de terminación, tiene algún barniz y demás que lo hace bastante brilloso, pero bueno, se ve que la calidad de detalle que se puede lograr, ¿no? La calidad superficial es buena con este proceso. Bueno, acá tenemos las placas sobre las cuales vamos a colocar la arena. Estas placas van a estar calefaccionadas. Ahora vamos a ver que particularmente estas placas tienen un mechero de gas debajo.
Entonces, calentando las placas, nosotros tiramos la arena acá arriba y en función del tiempo de permanencia que esté la arena, se va a generar una capa de un determinado espesor. Y esos son los extractores que van a permitir que después podamos sacar la cáscara de este molde, ¿no? Esta es un poco nos está mostrando la granulometría de la arena, ¿no? Es una arena bastante fina, justamente para poder lograr una terminación superficial como la que estábamos viendo en el proceso anterior, ¿no? En la imagen, ¿no? Al principio del video. Entonces, bueno, acá tenemos la placa. Ahí estamos colocando la arena con resina termofraguante. Y después lo que se va a hacer es que se va a cerrar, ¿no? Este cajón se va a cerrar y va a permitir que la arena quede sobre la placa y se pueda solidificar. Fíjense acá se ven los mecheros de gas, ¿no? Los mecheros de gas que lo que están haciendo es precalentando las placas para que justamente la arena pueda fraguar. Y entonces, una vez que está colocada, una vez que las placas están a la temperatura adecuada, lo que vamos a hacer es, fíjense, girar la placa y colocarlo en determinada cantidad de tiempo, ¿no? Con la arena contra la placa. Luego, esto se gira y fíjense que nosotros ahí en este punto ya tenemos esa capa que después ahora, con un golpe de calor, lo que vamos a hacer es hacer que termine de fraguar, ¿no? Y de esa forma pudimos lograr las cáscaras. Por esto decimos que este proceso es más fácil de automatizar, ¿no? Por esta característica del proceso de formación de las placas. Ahora las placas las tenemos que unir y las tenemos que pegar, ¿no? Bueno, en este caso lo que están haciendo es separando las placas que corresponden de un lado y del otro. La colocan en este dispositivo en el cual ahora lo que van a hacer es le van a colocar el nollo. Recuerden que lo que estamos haciendo es un jarrón con esa imagen, ¿no? Que veíamos de una hoja. Y después lo que vamos a hacer es, en ese dispositivo que ustedes estaban viendo recién, se va a colocar el pegamento. Acá este es el nollo, ¿no? El nollo que también se hace con arena con resina termofraguante. Fíjense los espesores, ¿no? Es un espesor muy pequeño para lo que es fundición, realmente es un espesor muy fino y lo podemos lograr gracias a esa característica que tenemos por la resina. El efecto es exotérmico cuando entra el material líquido. Acá pegamos las dos placas con el nollo en la parte interior. Y acá se genera un esfuerzo de compresión para asegurar la unión de las dos placas. Y luego se lo coloca simplemente sobre una placa de arena como para que el molde no se mueva cuando vamos a hacer el proceso de colado. Y bueno, este proceso permite justamente realizar piezas como la que estamos viendo al principio, y estas características hacen que lo podamos automatizar. Ahí están midiendo con una termocupla la temperatura del material y lo están colando. Están colando cada una de las placas que han fabricado, ¿no? Una vez que el material solidifica, nuevamente estos moldes son descartables, y los moldes descartables significa que los tenemos que romper para poder sacar la pieza, ¿no? Lógicamente, y una vez que rompemos el molde vamos a tener la pieza como la que veíamos al principio. Bueno, fíjense, ahí está la rotura del molde y obtenemos la pieza. Realmente los espesores son finos, ¿no? Son espesores pequeños. Fíjense acá se ve el canal de ataque, ¿no? Este es el canal de ataque por el que colocamos el material. Y bueno, y ahí podemos ver la pieza de fundición terminada. Después hay que hacer la separación, ¿no? Digamos, el corte de todo el excedente de material y demás. Por eso les decía que bueno, esta pieza en particular tiene algún tratamiento superficial, algún barniz o laca. Muy bien. Bueno, vamos a detener la presentación en esta diapositiva para que no se haga tan larga, para que no se haga una presentación tan larga, así que vamos a continuar con lo que son hornos fusorios y el diseño de una pieza fundida con un segundo video.